Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por atender a la invitación a esta conferencia sobre este tema de tanta importancia en este tiempo. Vamos a escuchar hoy a nuestro querido doctor Humberto Cosenza Jiménez con el tema cuarta dosis de vacuna anti-COVID. ¿Es necesaria? ¿Y cuándo aplicarla? Bien, vamos a conocer más sobre esto. Y para comenzar, nos gustaría mencionar un poco sobre resumir la hoja de vida de nuestro doctor Cosenza. El doctor Humberto Cosenza tiene un doctorado, PhD en microbiología e inmunología de la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. También es profesor asistente de inmunología, o fue profesor asistente de inmunología de la Universidad de Chicago. Fue investigador asociado del Instituto de Inmunología de Basilea, en Suiza, y profesor en esta universidad. Titular de la Cátedra de Inmunología del Departamento de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue comisionado nacional de Ciencia y Tecnología, redactando el decreto ejecutivo que creó el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología en el año 1993. Fue asesor del ministro de Salud entre los años 2002 y 2006, como coordinador del equipo técnico que elaboró la propuesta de Honduras al Fondo Global de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria, como también del Plan Nacional de Salud del año 2021. Ganó el Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle en el año 1986 y, además de eso, es autor de más de 60 trabajos científicos en inmunología publicados en revistas internacionales indizadas. Y es actualmente director del Centro de Inmunodiagnóstico Especializado, Laboratorio Clínico CIDE, ubicado en Comayagüela, frente al Hospital La Policlínica. Así que, sin más, queremos darle la bienvenida a nuestro doctor Humberto Cosenza con este tema importante que es cuarta dosis de vacuna anti-COVID. ¿Es necesaria? ¿Cuándo aplicarla? Doctor, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, noches. Es un placer estar con ustedes nuevamente y tener la oportunidad de tocar un tema que en realidad me ha estado consultando muchas personas. En ese sentido, entonces, sin más que esperar, vamos a empezar con una presentación. Pues lo que quiero hablar ahora es la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID. Como les digo, yo la veo, la vacuna desde el punto de vista de la inmunidad que induce, ¿verdad? No si se debe de poner o si no se debe de poner y si es necesaria o no es necesaria. Así que partiremos de eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de inmunidad es la que induce la vacuna? ¿Y por qué una vacuna, una cuarta vacuna? Me da mucho orgullo decirles que la información que les voy a presentar en realidad la hemos recabado totalmente en el laboratorio CIDE. Creo que la espinita de investigación, una vez que se le mete a uno, no se sale, es como andar en bicicleta, no se olvida. Parte de los datos que les voy a presentar son parte de una tesis de pregrado que Nidia Giselle Medina Godoy hizo en CIDE como una pasantía. Empezamos a recabar datos en el proceso de atención a pacientes y también personal de nuestras empresas que las monitoreábamos en CIDE y también mi familia. Y entonces empezamos a recabar esos datos y al final decidimos ponerlos y estructurarlos para poderles presentar datos hechos en casa, ¿verdad? Doctor, Nidia, perdón, antes de seguir, no estamos viendo ¿sí? su presentación. No. No, no la estamos Ver, viendo. ok, me hubieras dicho antes. Déjame ver, entonces. Compartir pantalla.
¿Ahora? Ahora sí, listo. Perfecto. Perfecto. Entonces les decía que Nidia Gisele Medina Godoy hizo su pasantía con nosotros en el laboratorio y los datos que les voy a presentar son hechos en casa, ¿no? En el laboratorio, Sergio Betancourt y mi colega socia Teresa Calix fueron los que estuvieron en el laboratorio viendo que las muestras se procesaran adecuadamente, ¿no? Entonces me da mucho orgullo decirles que estos son datos hechos en casa, no es copiados de nadie, ni digeridos de otras presentaciones, sino que los hemos generado nosotros, ¿no? Entonces quisiera tocar 4 temas que son los que me han estado consultando, ¿verdad? Referente a la cuarta vacuna. Y estos son, uno, ¿qué parámetros nosotros podemos usar para decir coloquémonos una cuarta vacuna? O una tercera o una segunda, de hecho, cualquiera de ellas. ¿Qué parámetros podemos usar para podernos colocar una vacuna para que nos induzca una inmunidad óptima? ¿Verdad? Otra pregunta que se me hace es, ¿una cuarta dosis nos va a asegurar que no nos vamos a reinfectar de las personas que ya tienen 2 o 3 vacunas? También la cuarta dosis nos va a dar la seguridad que si nos infectamos no vayamos a tener síntomas graves y parar en el hospital. Es recomendada para toda la población. Y por último, ¿será posible que estemos de repente muy cercano de tener una vacuna cóctel? ¿Qué quiero decir con eso? Una vacuna que sea hecha con todas las proteínas de la espícula, del spike, de la cepa original y todas las variantes que hemos tenido. Eso ya se está haciendo. Y muy pronto con la técnica de mensajero ARN, mi opinión es que vamos a tener una mejor vacuna contra todas las cepas muy pronto. Entonces, me parece a mí que es importante preguntarnos, ¿verdad?, si nos debemos de esperar un poco en vez de estarnos vacunando con la misma vacuna, que es la vacuna de la cepa original, que obviamente, como ustedes saben, las variantes ya la han superado en su capacidad de evadir un poco la respuesta inmune. Miremos entonces, me parece a mí que la más importante es cuándo aplicar la vacuna. Cuándo aplicar la vacuna y en base a qué datos lo hacemos. Simplemente una pequeña introducción para recordarles del virus. Este es el coronavirus, que tiene básicamente 4 proteínas importantes, ¿no? La nucleoproteína, de la envoltura, de la membrana y la proteína spike. Y aquí la tengo en amarillo porque esta es la vacuna, esta es la proteína que nos interesa. Toda la vacuna, y digo toda la vacuna, nos vacunan únicamente con esta parte del virus, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Muy sencillo, porque esa parte del virus, ¿verdad?, aquí está la proteína spike, aquí está el virus de forma esquemática, y esta es la proteína spike que le hemos puesto, ¿verdad? La proteína spike, aquí está, es todo esto. Y está constituida por 1263 aminoácidos. Sin embargo, la única parte de la proteína spike que en realidad entra en contacto con el receptor celular, el AC2 de la célula huésped, es esta parte roja que corresponde en la figura normal de la proteína a esta parte verde. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vacunan con toda la proteína spike. De tal manera, entonces, que nosotros vamos a hacer anticuerpos contra toda la proteína spike. Sin embargo, únicamente algunos de esos anticuerpos van a reaccionar con los péptidos de la proteína spike, que es la importante y que es la que el virus necesita para infectar las células. En otras palabras, cuando nosotros nos vacunan, vamos a tener todos estos tipos de anticuerpos que van a reaccionar con diferentes partes de la proteína. ¿Ok? Acuérdense que el sistema inmune tiene 2 compartimentos, linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B solo producen anticuerpos,
Los linfocitos T son los que conducen la orquesta inmunológica y los linfocitos T solo reconocen proteína, no reconocen carbohidratos, no reconocen lípidos, no reconocen ácido nucleico, que son las 4 moléculas esenciales. Reconocen solamente proteínas y de hecho reconocen péptidos de 14 a 18 aminoácidos, eso es todo. Entonces, cada uno de estos anticuerpos va a estar dirigido con diferentes parches, diría yo, parches de la molécula, pero solamente estos son los importantes. Entonces, eso los llamamos anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes, entonces, son aquellos de la parte que entra en contacto con el receptor y evita, entonces, los anticuerpos que ese receptor y el virus hagan contacto. Entonces, se llaman neutralizantes porque evitan, ¿verdad? Neutralizan la infectividad del virus. Los otros anticuerpos, dirigidos aquí en negro, contra el resto de la molécula, nos van a decir hay anticuerpos, pero esos anticuerpos no evitan que el virus infecte la célula, únicamente los rojos. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una prueba anti-spike en el laboratorio, estamos midiendo la totalidad de todos los anticuerpos. No podemos discriminar entre los rojos y los negros. ¿Ok? Inferimos entonces que al tener una alta cantidad de anticuerpos contra toda la proteína, vamos a tener protección. Ojo, si no tenemos una subpoblación de anticuerpos alta, no vamos a estar protegidos. Entonces, no necesariamente la reacción contra toda la proteína nos asegura que tengamos anticuerpos neutralizantes en suficientes concentraciones. Aquí está nuevamente. Entonces, viene el virus y aquí tengo el RBD, que es la parte pequeña que entra en contacto con la célula en verde. Si tenemos anticuerpos, bloquean esto y el virus no puede infectar la célula. Entonces, aunque no estamos seguros de que solamente estos anticuerpos son los que nos protegen, son los únicos que podemos medir en el laboratorio. Seguramente habrán otros mecanismos de defensa, ¿verdad? Pero este es el único parámetro que tenemos para correlacionar la concentración de anticuerpos con algún grado de protección a la infección. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto viene del laboratorio, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto en el laboratorio? Agarramos el virus, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, sería el virus del SARS-CoV-2, el del COVID, y lo mezclamos con un suero. Si el suero no tiene anticuerpos que lo neutralizan, cuando nosotros después incubamos el virus en presencia de ese suero en una monocapa de células en el laboratorio, esta es una botellita estéril que tiene una monocapa de células como una alfombra. Nosotros vamos a poner una cantidad de virus restringida, digamos 100 partículas de virus. Cuando eso sucede y el virus, el suero no tiene anticuerpos que lo neutralizan, el virus se asienta en las células y en cada momento y en cada lugarcito donde cae el virus se va a ir replicando y va a hacer hoyos en la placa de la célula. Y eso se cuenta, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estandarizar y decir, por ejemplo, si el suero que tenemos tiene anticuerpos, que es el segundo caso, lo que va a hacer es, va a neutralizar al virus y va a reducir el número de placas. ¿Ok? Entonces, cambiando la concentración de los sueros, de los anticuerpos que tenemos, nosotros podemos decir, este suero tiene, por ejemplo, un 30% de protección o un 90% de protección. Si tenemos 100 placas, un suero que tiene 30% de protección nos va a dar 70 placas. Uno que tiene 90 nos va a dar solamente 10 placas. Entonces, esta es lo que nosotros usamos en el laboratorio para poder inferir que los anticuerpos son neutralizantes. ¿Ok? Entonces, obviamente esto no lo podemos hacer, se puede hacer, pero no se puede hacer de rutina en un laboratorio
de diagnóstico, usamos la prueba de ELISA. ¿Okay? Y hacemos lo mismo. Tomamos un suero, en este caso que tiene anticuerpos, lo mezclamos con la parte que hace contacto con el virus, que es el receptor RBD, marcado con una enzima. Si el suero tiene anticuerpo, va a bloquear esta unión y cuando medimos el color, va a ser un color bajo, ¿verdad? Sé que este es un técnico para las personas que no son del área, pero lo importante es que podemos traducir, ¿verdad? Podemos traducir este laboratorio, esta prueba de laboratorio, la podemos traducir a una prueba de ELISA y podemos determinar el porcentaje de inhibición. ¿Ok? Entonces, simplemente se lo menciono para que vean que esto tiene un sustento de laboratorio y estamos así. Si nosotros hacemos la prueba de ELISA, y este es lo que nos da el folleto de la prueba que compramos, es una prueba de Austria, y ellos tienen acá sueros no infectados con COVID, ni vacunados con COVID, y sueros vacunados e infectados por COVID. Y cuando hacemos la prueba de ELISA, vemos que los sueros normales no tienen una inhibición arriba de un 30%. De hecho, son más bajos, pero nos damos un colchoncito de seguridad para decir los sueros con mayor de un 30% de inhibición tienen algún grado de inhibición significativo, que va desde 30 hasta 100, ¿verdad? Si un suero es muy fuerte, entonces nosotros también podemos diluir el suero y determinar la inhibición de la dilución. Por ejemplo, si lo diluimos 10 veces y el suero sigue inhibiendo a un 80%, yo multiplico eso por 10 y me da una inhibición de 800%. ¿Verdad? En otras palabras, la prueba tiene un límite, pero nosotros usamos los sueros directos. ¿Okay? Y decimos 30%, arriba de 30% es positivo o no. Entonces, nosotros no tomamos esto como que fuera la Biblia, lo hicimos en nuestro laboratorio. Cogimos sueros y cuando lo hicimos empezaron ya estaba el programa de vacunación a toda bomba. Entonces, tuvimos suerte de encontrarnos con 5 personas que no habían sido vacunadas y no se querían vacunar. Así que de algo sirve. Y conseguimos varios sueros de personas vacunadas o infectadas. Y repetimos lo mismo. Y vimos que cuando teníamos un 30% de inhibición, los sueros negativos son negativos y arriba de eso son positivos. Entonces hicimos la prueba de ELISA, pero de ELISA con porcentaje de inhibición. Y esto les voy a tener que admitir, son 21 sueros míos. Yo me tomé muestra antes de vacunarme. Me vacuné con AstraZeneca el 7 de mayo del 2021, cuando empezaron a vacunar acá y tuve que ir al polideportivo y quedarme ahí medio día para que me vacunaran. Me vacuné y me empecé a sangrar toda la semana, fíjense ustedes. Después al momento de la vacuna y después de cuando me vacuné en mayo y en julio, el 19 de julio, no tenía todavía un grado de protección. ¿Okay? Entonces fui a tratar de vacunarme con Moderna porque yo quería cambiar de vacuna y en aquel tiempo decían que eso no se podía hacer, absurdo. Entonces tuve que viajar a Estados Unidos para vacunarme con Moderna y con 2 dosis para tener el carnet que me permitiera viajar. Entonces me vacuné con Moderna el 21 de julio, fíjense ustedes. El 28, quiere decir una semana después, yo tenía un porcentaje de inhibición de 96%, ese es 100%. Imagínense, una semana después ya tenía ese grado de protección. Y ese grado de protección con una segunda vacuna, el 19 de agosto, miren ustedes, 100%, 100%, sigue la protección, hasta acá empieza a bajar. ¿Ok? Miren el tiempo que ha transcurrido desde mi tercera vacuna hasta ahora. Estamos hablando de agosto del año pasado a junio de este año. ¿Qué es lo que nos dicen? Que nos tenemos que vacunar después de 4 a 6 meses. ¿En base a qué?
Yo estoy viendo aquí que yo no me tengo que vacunar antes de eso. ¿Y qué es lo que sucede si yo me vacuno antes de? Aquí está graficado. AstraZeneca acá, 30% de inhibición. Aquí empieza a haber un poquito del efecto de los anticuerpos de AstraZeneca, pero una semana después de la Moderna va para acá. ¿Okay? La Moderna dice que hay que aplicarse la segunda dosis 3 semanas después. Yo me vacuné acá. En mi opinión, mal hecho. ¿Por qué? Porque yo tenía niveles de anticuerpos tan altos que cuando me vacuné con la segunda vacuna de Moderna, los anticuerpos hicieron un complejo antígeno-anticuerpo y me bajaron la dosis de la vacuna, ¿verdad? Pero como así dicen las empresas, ellos quieren tener una doble vacuna. Sin embargo, cuando uno se vacuna y hay altos títulos de anticuerpos todavía, estos anticuerpos neutralizan la vacuna y la vacuna no es tan eficiente. Lo ideal es vacunarse cuando los niveles de anticuerpos ya vayan descendiendo, como lo miraremos pronto. En gráfica, aquí está. Aquí me vacuné con AstraZeneca, seguía abajo, aquí empezó a subir y aquí están las fechas. Los anticuerpos subieron y se mantienen todo este tiempo, fíjense ustedes. Hasta acá empieza a bajar. Estas son variaciones de la técnica. Imagínense esto como si fuera una línea sólida que va en descenso. ¿Ok? Pero, volviendo para atrás, pero a esta fecha, me acabo de sangrar, el 10 de este mes, tengo todavía 75% de inhibición. ¿Okay? Entonces, dije yo, ¿por qué no podemos tener una técnica más sencilla que nos dé ese mismo parámetro? ¿Cuándo nos podemos vacunar? Cuando nuestros anticuerpos hayan bajado en concentración y la vacuna sea más efectiva en inducir una inmunidad duradera. Y me encontré con una prueba rápida que se puede aplicar en el dedo, sangre o plasma. Se agrega la muestra, que dice usted, y solo tiene dos. Tiene el control y el test, la prueba. Y lo que tiene aquí en el test, tiene la proteína recombinante que solamente es el RBD. En otras palabras, tiene como antígeno únicamente la parte de la proteína spike que hace contacto con el receptor. Entonces nos va a detectar ¿qué? Nos va a detectar únicamente anticuerpos neutralizantes. No nos va a detectar anticuerpos anti-spike total, como son las pruebas que usamos para detectar anticuerpos de totales. Aquí estamos detectando una subpoblación de anticuerpos que reaccionen únicamente con la parte de la proteína spike que hace contacto con el receptor celular y por lo tanto vamos a detectar anticuerpos neutralizantes nada más. Y miren, la interpretación, como digo yo, es a prueba de idiota. Si tiene raya, el test tiene suficientes anticuerpos. Si no tiene raya, no tiene. Y estos son resultados inválidos. Entonces, ¿qué hacemos? En el laboratorio hicimos esto y cuando teníamos sueros con ELISA, altos y bajos, hicimos esa prueba. Y miren ustedes, aquí está, esto es lo que vemos en el laboratorio. Todos ellos son leídos a los 15 minutos. Como vieron anteriormente, aquí dice leer a los 15 minutos. Quiere decir que si usted no ve una raya a los 15 minutos es negativo. Porque si lo deja 2 horas, eventualmente va a tener una raya. Entonces está calibrado para leerlo a los 15 minutos. Sin embargo, si una prueba es negativa, a los 15 minutos, mire, aquí está el T, no nos da una raya. Cuando empieza a tener positividad y nosotros decimos, esta es una cruz, esto es hecho por nosotros, al ojo, criterio totalmente subjetivo. Pero si ustedes ven, esta se incubó a los 15 minutos y a los 15 minutos apenas tenía una rayita leve acá. Pero cuando decimos que es 2 más, ¿verdad? La rayita empieza a aparecer 1 minuto después de que se agrega la muestra. A los 15 minutos la vemos más fuerte, pero empieza a aparecer más rápido. Obviamente porque la concentración de anticuerpos es mayor. A los 3 más, miren ustedes, empieza a aparecer a los 30 segundos. Ya usted la ve. No está en esta intensidad, pero usted ve que ahí va a haber una raya.
Y a las 4 más, igual, todavía más fuerte a los 15 minutos. Repito, todas son leídas a los 15 minutos. Eso es lo que están viendo aquí en la gráfica. Pero la raya aparece más temprano dependiendo de la concentración que usted tenga de anticuerpos. ¿Cómo sabemos eso? Acá está. Miren ustedes, mis mismos 21 sueros ahora analizados por la prueba rápida. Y igual acá tengo negativo, negativo con la AstraZeneca que me puse. Y después empieza a tener positivo. 2 más, 3 más y así sucesivamente. Relaciona perfectamente. Quiere decir que yo estoy detectando los negativos con la pruebita rápida, igual que lo detecto con una prueba cuantitativa como la ELISA. ¿Okay? Aquí está la gráfica. Miren ustedes. Aquí está la AstraZeneca nuevamente. Aquí está la Moderna. Aquí está la Moderna. Y esto ahora está calibrado en 1 más, 2 más, 3 más y 4 más cruces al ojo. Cuando los comparo, miren ustedes, aquí están nuevamente los sueros, las fechas en que me tomé esos sueros, la inhibición por ELISA, y si yo promedio esto, me da 32.74 de inhibición. Todo eso se relaciona con una banda ausente o muy, muy leve en este caso. Cuando me vacuno con la Moderna, esto sube a 96, 97 y mi positividad en la prueba rápida sube a 2 y 3. Concuerda totalmente. Igual acá. La segunda dosis se permanece 3, ahí sí, mucho más constante, igualito que la prueba, que la ELISA. Entonces, cuando yo grafico esto, me da esto. Y aquí puedo comparar ambas gráficas. Por supuesto, son diferentes escalas. Aquí son cruces y aquí es porcentaje de inhibición. Pero lo que quiero que vean es que concuerdan las dos. Cuando esta es positiva y cuando este es menos, baja. ¿Okay? Y cuando lo más importante es que cuando es negativa, la prueba rápida es negativa también por ELISA. ¿Ok? Entonces, hay una correlación entre ambas técnicas y nos permite entonces usar una prueba rápida para analizar la población. Aquí hay 47 pacientes, por ejemplo. Les hicimos ELISA, ¿verdad? Y les hicimos la prueba rápida. Y aquí les muestro el porcentaje, el promedio de los 9 sueros. Aquí es 20, por debajo del 30%, 0 por la prueba rápida. Y aquí está el rango de inhibición. Aquí estos 9 sueros, el más bajo era 12 y el más alto era 30. ¿Cuál es la interpretación? Negativo. Aplíquese la nueva vacuna si la quiere aplicar. Si está a 1, ¿verdad? Aquí estamos en 40% de inhibición y un rango de 26 a 58. Aquí está lo que nosotros consideramos como positivo débil. Aplíquese pronto una vacuna, si la quiere aplicar. Y arriba de eso, vemos los rangos promedio de inhibición y los rangos. Y aquí la interpretación es todavía está positivo, quiere decir, tiene una cantidad arriba de un 30%, que es el corte de anticuerpos neutralizantes. Espérese aplicarse la vacuna. Y si vemos esto de forma gráfica con sus desviaciones restantes, vemos lo siguiente, que cuando la prueba está por debajo de anticuerpos neutralizantes, inhibición, y aquí está la prueba rápida, empiezan a ver entonces lo que ven en negro es el promedio y lo que ven en las rayitas es en lo más alto y lo más bajo de cada una de ellas. Lo interesante es que según se va poniendo la concentración de anticuerpos alta, la variación es muy poca, miren ustedes. Entonces, aquí empieza donde está el criterio, ¿verdad? Y esto es el ojo. Una cruz, algunos van a ver una cruz, otros van a ver media cruz, otros van a ver 2 cruces. Sin embargo, la relación es concuerda. Entre más anticuerpos, más fuerte la línea que uno observa. Y otra vez, nuevamente, estos son sueros de nuestros empleados en Agrobiotech. Todos, me llamó la atención porque todos se han vacunado con 3 dosis de AstraZeneca.
¿Ok? ¿Qué nos dicen? Que nos debemos de aplicar una cuarta dosis de AstraZeneca 4 meses después ya, porque si no, nos vamos a infectar. ¿Qué? Mire esto. La dosis, ellos se aplicaron la tercera dosis en diciembre del 21, enero del 22, diciembre del 21, enero del 22 acá, y hay uno que se le aplicó en julio del año pasado. Miren los resultados. Positivo, todos ellos, 4 positivos, 3 positivos, y esto ya es por la prueba rápida. ¿Verdad? 2 positivos por acá, y el que se vacunó en julio con la tercera dosis está en 1, y aquí tenemos los 2 negativos que tenemos. Entonces, haciendo eso, con la pruebita rápida, nosotros podemos discernir a aquellas personas que van a obtener menos, ¿verdad? Y las que son negativas. Y aquí sí, detectando esta gente es de vacunarse, si la persona decide. ¿Ok? Entonces, volviendo a la introducción, ¿qué parámetros podemos usar para decidir el tiempo óptimo de neutralización, de vacunarnos con 1, 2 o 3 o 4 dosis? Así debería de ser. Porque es muy probable que nosotros nos estemos vacunando con vacunas anti-COVID por un rato. ¿Okay? Entonces, medir anticuerpos neutralizantes es básico para poder tener por lo menos un parámetro que nos diga cuándo. En relación a la segunda pregunta, en comparación con 3 dosis de la vacuna, que nos pongamos una cuarta dosis nos asegura que no nos vamos a reinfectar. La respuesta es no. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. No depende en 1 o en 2 o 3 vacunas. Depende en la cantidad de anticuerpos neutralizantes que usted tenga. Así va a ser el riesgo de infectarse o no infectarse. Aunque, aún teniendo un alto porcentaje de inhibición o una rayita rápida de 4, tampoco le garantiza que no se va a infectar, pero le aseguro que su posibilidad de infectarse es menor. ¿Verdad? En relación a que si nos vamos a cuidar y no vamos a llegar al hospital, no. 3 dosis o 4 dosis, con 3 dosis usted no llega al hospital ya. La gente no se da cuenta que el propósito de la vacuna no es evitar la infección, es reducirla al máximo, pero no evitarla. Ninguna vacuna evita la infección al 100%. Nos da la seguridad, sin embargo, de que no vamos a terminar con síntomas graves y lleguemos al hospital. Y eso es lo que está sucediendo. Me acaban de escribir 2 amigos míos que venían a Estados Unidos de vacaciones y todavía Estados Unidos estaba pidiendo la prueba, se fueron a hacer la prueba sin ningún síntoma y salieron positivos. Ahora esas personas se van a montar a los aviones y no van a saber si están infectados o no, ¿verdad? No se puede evitar la infección con la vacuna, independientemente que sea con 3 o 4 dosis. Es posible que en el futuro cercano tengamos vacunas disponibles que tengan, por ejemplo, las proteínas, un cóctel de todas las variantes de los virus que hemos visto. Muy probable. Otra razón por la cual no nos pongamos la misma vacuna de la cepa original, porque esa vacuna ha perdido, aunque nos protege muy bien de llegar al hospital, ha perdido su efectividad en evitar infecciones. Yo diría en un 30 a 35%. El virus es otro, no es el mismo virus. ¿Okay? ¿Es recomendada para toda la población? No. ¿Okay? ¿Cuáles son mis criterios? Y esto es personal. ¿Okay? No lo dice el CDC, no lo dice nadie, esto lo digo yo desde el punto de vista basado en la evidencia que tengo. ¿No? Para mayores de 60 años que tienen problemas de comorbilidades, diabetes, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, se recomienda. Pero aún ahí no antes de los 6 meses de la última vacuna. ¿Por qué les digo eso? Porque yo tengo comorbilidades y soy de la tercera edad, 77 años, y tengo anticuerpos muy buenos, se los acabo de mostrar. ¿Ok?
a menores de 60 años con problemas de salud, ¿verdad? También con comorbilidades, también yo la recomendaría, pero no antes de los 6 meses de la última dosis. Para menores de 60 años, quiere decir de 18 años para arriba, ¿no? Yo considero que la vacuna debe ser opcional en 2 factores. Midiendo los anticuerpos neutralizantes que la persona tiene y vacunarse si decide vacunarse, cuando estén en niveles bajos. Y 2, dependiendo del riesgo de la persona. Si es una persona que tiene poco riesgo de infectarse, ¿verdad?, con la variante de moda, que en este caso es la Omicron, prácticamente 100%, y es mucho más infecciosa que las otras, pero no tan fuerte en la parte de patología. Las personas se enferman, pero no van al hospital. Ahí yo considero que la vacuna debe ser opcional, porque si el riesgo es bajo y la sintomatología que uno va a tener va a ser leve y no va a terminar en el hospital, es como cuando nos infectamos con una fuerte gripe, nos acuesta por una semana, pero nos recuperamos. Aquí, ¿verdad?, hay un poquito de dilema, ¿verdad? Porque el virus es diferente y estamos viendo personas que se infectan y se quedan con lo que ahora se llama el COVID largo, con algunos síntomas que los afecta en la memoria, en el corazón, etcétera, etcétera. Está por verse. Esta es una película que todavía no termina y esa es una realidad, ¿verdad?, que dependiendo de la cepa del virus que lo infectó, algunas personas pueden tener una patología a largo plazo más fuerte que otras, ¿verdad? Bueno, sin embargo, ¿verdad?, igual de importante que es la decisión de colocarnos una cuarta dosis en base a evidencia y con cierto criterio, es decidir cuándo aplicarlo. ¿Por qué? Porque la inmunidad que va a generar esa vacuna va a ser mucho más duradera si los niveles de anticuerpos que encuentra esa dosis son bajos comparados con una dosis de anticuerpos altos. Eso es lo que les puedo contar en esta ocasión. Así que muchas gracias y estamos listos para sus preguntas. Excelente, doctor Cosenza. Muchas gracias. Siempre muy claro y preciso. Bien, vamos a dar paso a algunas preguntas que ustedes tengan. Tenemos la primera en chat. Y esta es de Guillermo Casco. ¿Cómo podríamos estandarizar la lectura de la prueba rápida? Estandarizarla, me imagino que se pudiese poner en un aparatito que existe de estos rápidos que le mide la intensidad de la prueba. Pero para mí es académico. En otras palabras, yo lo veo como una guía, ¿verdad? Y la verdad que los chicos en el laboratorio le pudieran asegurar que con experiencia, viendo esa rayita todos los días y relacionándolo con el tiempo en que aparece, uno puede hacer un buen cálculo, ¿verdad?, que cómo está eso y, como les digo, cómo se relaciona con la prueba de Lisa, que es cuantitativa, ¿verdad? La interpretación es si es 0 cruz y si es 1 cruz, ojo, de repente considere vacunarse. Si es 2 o 3 cruces o 4 cruces, yo esperaría, ¿verdad? Pero lo importante de esto también es que es una prueba tan sencilla que uno se la puede hacer todos los meses. Y porque lo importante es eso, porque lo que yo les mostré de mis datos, ¿verdad?, es importante porque no solamente tengo un dato a través del tiempo. Entonces yo puedo ver cuando esa curva va bajando en anticuerpos neutralizantes. Y eso debe de corresponder con una línea mucho más tenue en el tiempo. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos a ver. Bueno, Angie Pineda pregunta, buenas noches, doctor, ¿puede facilitar el nombre de la prueba rápida que utilizó? Sí, en el laboratorio se la pueden dar, ¿no? Yo la verdad que no tengo buena memoria para eso.
pero que el tele con todo gusto le da la información en el laboratorio. Muy Listo, sencilla gracias. la pruebita, en 15 minutos, y como les digo, mi intención era correlacionar algo con algo cuantitativo. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y como les dije al inicio, estos son datos nuestros en el laboratorio, que los hemos vivido y la correlación la hemos hecho nosotros, no está hecha por ningún otro, no está publicada en ningún libro, pero esa es la realidad. Gracias. Clary Tecnolab tiene levantada su mano. Gracias, buenas tardes, mucho gusto. Excelente exposición del doctor, gracias. Le saludo desde Guatemala. Una pregunta para el doctor. Alcancé a ver que tenían unos resultados negativos de medición de anticuerpos para algunos pacientes, bueno, trabajadores a los que testearon. ¿Cuál fue el motivo, a pesar, doctor, de que tenían puestas 3 dosis, alcancé a ver, de vacuna, que salieron negativo? Esa sería una pregunta. La otra pregunta sería, por ejemplo, hay algunos casos en los que hay pacientes que están vacunados y también han sido infectados, han salido positivos. La cuantificación o el resultado de los anticuerpos ahí varía por la interferencia, es decir, aumenta, contribuye a la infección, o ahí ya estamos hablando realmente de otra clase de anticuerpos. Esa sería mi pregunta y excelente exposición, doctor. Mucho gusto. Desde Guatemala, saludos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Mire, las variaciones, por eso es que necesitamos un parámetro por el cual guiarnos. En otras palabras, el sistema inmune de cada una de las personas es distinto. La vacuna con que la persona que le pone la vacuna a usted, la manera en que esa vacuna fue manejada, todo eso varía, hay tantas variantes, ¿verdad? Entonces uno no puede asumir que cuando se vacuna la gente, todas las vacunas se pusieron de la forma ideal y que la concentración va a ser la misma, van a haber variaciones. El propósito de ese cuadro que le mostré de las personas que tenían en su gran mayoría todavía una protección alta, es eso, ¿verdad? Que las que tienen pocos anticuerpos, en realidad son las excepciones, no son las reglas. ¿Verdad? La mayor parte de las personas que se vacunaron, y toda esta gente menor de 40 años, 45 años del laboratorio, todos tienen una respuesta muy buena. ¿Verdad? Y ahorita el Seguro Social les está diciendo que tienen que vacunarse a los 3, 4 meses después de la tercera vacuna. No, no es así la cosa. Y no, la concentración de anticuerpos neutralizantes va bajando con el tiempo después de su última vacuna. ¿Verdad? Y lo que yo decía es que si usted se vacuna cuando los niveles de anticuerpos de su última vacuna son altos, lo lógico es que cuando la vacuna entre, esos anticuerpos capten a la proteína y la dosis de la vacuna se reduce. Entonces, la efectividad de la vacuna, cuando usted la coloca en concentraciones altas de anticuerpos, es menor que cuando usted la coloca en concentraciones bajas de anticuerpos, porque los anticuerpos neutralizan la vacuna. Gracias, doctor. A la orden. Excelente, gracias. Bueno, vamos a leer otra del chat. Bueno, la doctora Teresa respondió ahí, el nombre de la prueba es, bueno, son siglas, YHLO. YHLO. Ok, vamos a ver. La prueba la tenemos en laboratorio CIDE. En laboratorio La CIDE. estamos usando nosotros. Obviamente no la hemos ofrecido a venta en el público porque quería tener esta correlación y decirles a ustedes con conocimiento de causa que funciona. Y no solamente lo que me dice el productor del kit. Y que está comprobado y comparado con una ELISA. Eso no me lo dicen ellos, eso lo hemos hecho nosotros. Y eso es lo que le da la validez a la prueba. Gracias. Ena Lima pregunta, ¿las vacunas que están poniendo están actualizadas con las nuevas variantes de Omicron? No. Todas las vacunas tienen la proteína Spike
de la cepa original de Wuhan, China. Con eso nos están vacunando. ¿Cuál es el problema? Que el Omicron tiene por lo menos un 30% de mutaciones en el área crítica del RBD. Entonces, todos los anticuerpos que indujo la vacuna original, ese 30% de anticuerpos ya no sirven para el Omicron. Porque el Omicron cambió de ropaje. El antígeno es diferente y el anticuerpo no lo reconoce. Con las personas que se infectaron con Omicron, esas, también es importante decir eso, ¿verdad? La gente dice vacuna, pero cada vez que usted se infecta naturalmente, esa es otra vacuna y natural. Así que muchas personas ya tienen 4 vacunas, porque muchas personas con 3 vacunas se han vacunado, se han infectado, perdón, con Omicron. Entonces, si usted tenía 2 vacunas, se infectó con Omicron, dele gracias porque se infectó, bueno, por lo menos tiene anticuerpos contra la proteína Spike de Omicron, que no se los indujo la vacuna original. Buena observación, gracias. Fanny Hernández Canales pregunta, doctor, en ese tiempo que usted se tomó las muestras sanguíneas, vamos a ver, doctor, durante se tomó las muestras, ¿se infectó naturalmente con COVID? No, hasta el momento que yo sepa, bueno, esa es otra buena pregunta, ¿verdad? Que induce a personas que se han infectado y no saben que se infectaron, ¿verdad? Si usted tiene un parámetro, si usted tiene su suero y se los toman, digamos, no cada mes, pero si usted se hace la prueba cada 2 meses, digamos, y tiene un parámetro con el cual usted puede juzgar, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted de repente sus anticuerpos empiezan a bajar y de repente usted se hace la prueba y los anticuerpos volvieron a subir? ¿Cuál es la respuesta lógica para eso? Usted se infectó y no se dio cuenta. Entonces, también sirve para eso, ¿verdad? Entonces, mi punto, que termina siendo tal vez lo más importante, es como que cuando usted va al médico, ¿verdad? Y ve al médico por primera vez, ese médico tiene un dato suyo. Compare eso con la capacidad del médico de hacer un diagnóstico igual en el laboratorio, ¿verdad? Con mucho más precisión, si ese médico lo ha visto a usted 3, 4 veces o es un médico de cabecera de su casa. Él va a tener su historial. Por eso es importante, especialmente con este virus, de tener datos secuenciales para que usted pueda tener un punto de referencia. El médico no va a saber, eso lo hace el laboratorio, como le digo, y yo lo hice conmigo, ¿verdad? Porque no me tenía que pedir permiso para sangrarme todas las semanas y todos los meses, ¿verdad? Quería ver esa curva, cómo se funciona, y ahí están los resultados, ¿verdad? Aún después de 8 meses de mi última vacuna, yo todavía tengo un rango de protección de un 70% de inhibición a los 77 años y con problemas cardíacos. Imagínese usted, una persona joven, ¿verdad? Entonces, hay un poquito de histeria de esto de que hay que vacunarse y la persona, si no se vacuna, una tercera vacuna ya es más que suficiente. Y las personas que se infectaron naturalmente todavía. Yo conozco personas que se han puesto 3 vacunas y se han infectado 2 veces. Son 5 vacunas. Basta. Es como que cuando usted va a la gasolinera, le digo a mis chicos del laboratorio, y usted llena el carro con gasolina al 100%, tope. Pero quiere estar seguro. Entonces le dice al tipo que le ponga un poco más para estar más seguro. Es la misma cosa. El sistema inmune no es que entre más usted le da, más crece. No. Se regula automáticamente y dice, basta, con esto es suficiente. Otra cosa importante también que ustedes saben, y no me canso de repetirlo, estamos midiendo una rama del sistema inmune. La segunda es la respuesta celular de linfocitos T, que dicho sea de paso, es mejor que los anticuerpos de protección. La protege de por vida y representa un 60% de la protección, ¿verdad? Repito, ¿por qué los anticuerpos? Porque son los únicos que podemos medir fácilmente. ¿Y por qué los anticuerpos neutralizantes? Porque son los únicos que nos dan la protección y los podemos medir relativamente fácil, como se los mostré.
Excelente, gracias, doctor. Angie Pineda pregunta, doctor, ¿sabes si hay algún estudio como el suyo, pero con la vacuna Pfizer? Oh, sí, 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 sí. Yo no quise mostrar, ¿verdad? Porque tengo varias personas que se vacunaron con AstraZeneca y con 2 Pfizer. Es lo mismo, no va a variar, no va a variar. Todas las vacunas funcionan. Especialmente, tal vez puede haber una diferencia en la primera vacuna, de una casa a la otra. Pero después de 3 vacunas, tengan la seguridad que todas ellas les van a dar igual protección. Relativamente muy, muy, muy cercana una con la otra. Así que el patrón que les mostré es aplicable a cualquier vacuna. Seguro. Excelente, gracias. Doctora Erika Espinal dice, gracias, doctor, por compartir su estudio. Ahora Juan Carlos tiene levantada su mano. Puede activar su micrófono. Ok, buenas noches. Muy excelente la presentación que hizo el doctor. No somos personas, como dijo él, no somos personas técnicas que a veces no le entendemos todo lo que hizo en lo que los diagramas y todo, ¿verdad? Pero al final sí le entendí que tenemos que tener anticuerpos. Mi pregunta sería, nosotros somos una población pobre. Si a nosotros nos dicen hay que ponerse la 4ª vacuna para estar protegido, llámese ignorancia, llámese recursos económicos que no tenemos, pero lo más importante de todo, nos vamos a vacunar, llámese primera vacuna, segunda vacuna, primera dosis, segunda dosis, porque nos están bombardeando y nos están diciendo pónganse la 4ª vacuna para tener anticuerpos. Eso lo podemos hacer. ¿En base a qué dicen eso? No, por eso se lo digo, porque nosotros somos personas que solo escuchamos nada más la información que nos viene. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vacunar. Pero lo que usted dice es muy, aquí viene lo bueno. Como dice, una golondrina no hace verano. Usted lo hace perfectamente y nos gustaría. Pero como no somos una población relativamente pobre, no tenemos la capacidad, la mayor parte de la gente, de estarnos yendo a ¿cómo se llama? A un laboratorio para estarnos chequeando, así como lo hizo usted. No, pero espere un momentito. Parte de lo que yo estoy diciendo, y eso es algo que de repente se me había olvidado mencionar, esta es una prueba tan sencilla que usted se la puede hacer en su casa. De hecho, ya hay personas que nos han adquirido el kit y nosotros les capacitamos en cómo tomar la muestra y se lo pueden hacer en casa. Así debería de ser. De hecho, en Estados Unidos, la mayor parte de la gente ahora, y los datos que usted ve en Estados Unidos ya no reflejan la cantidad de personas infectadas porque hay muchas personas que se están haciendo la prueba en casa. Y yo estoy seguro que, en otras palabras, usted no tiene, esta es una prueba tan sencilla que usted no tiene que ir a un laboratorio. Y si va al laboratorio, le cuesta una tontera, 200, 400 pesos, eso es todo. Pero usted puede hacer la prueba en casa y se la hace, como le digo, cada mes o cada 2 meses. Y se educa a tomar la decisión en base a ver una rayita que aparece o no aparece. Eso lo puede hacer usted. Y la persona más sencilla, estoy seguro. Ok, sí, le hago eso por la entiendo, de varias personas, ¿verdad? Que muchas no podrán ser o hacerse lo que usted lo que acaba de contestar. Entonces, haciendo eso que usted está diciendo, sería bueno, que ya ahorita lo acaba de exponer, para los que se puedan hacerlo, pues, y así evitar la 4ª, correcto. Sí, de acuerdo, porque la pandemia ha cambiado tanto. Yo escribí una serie de artículos en Proceso Digital y dije de un inicio que el COVID-19 en el 2020 ya no era COVID-19, era COVID-20. Después pasó a COVID-21. Ahora tenemos el COVID-22. ¿Ok? La pandemia que tenemos ahora, porque sigue siendo una pandemia, no tiene nada que ver con la pandemia que tuvimos antes de la vacuna. Es otro animal, es otro animal. Entonces,
ya, por ejemplo, nos infectamos, pero la infección no nos lleva al hospital, eso implica que el riesgo ha bajado muchísimo. Lo que nos tenía asustado al inicio es ver ese montón de gente tiradas en los pasillos del hospital escuela, al borde de la muerte. Cuando eso no sucede, la gente se va para atrás, pero ojo, el virus sigue. Entonces es importante que el virus, que usted detecte el virus. Entonces, a estas alturas, en aquel entonces, por ejemplo, una prueba de PCR era valiosísima. Ahora la prueba de PCR ya no tiene ese valor porque la gente se infecta y entonces va a recurrir a una prueba más barata, más rápida, que le dé el resultado. Y usted sabe, en 80% de probabilidades, en comparación con PCR, si está infectado o no. Y ahora tenemos una prueba que le dice a usted, cuando usted tenga este nivel de anticuerpos neutralizantes, está relativamente protegido, y cuando no lo tiene, vacúnese, si es que usted decide vacunarse. El propósito es que a mí por mi base netamente científica, yo siempre digo, es que esto es ciencia, no es religión. Cuando a usted le dicen, vacúnese a los 4 meses, para mí eso es dogma, es religión. ¿En base a qué me están diciendo eso? No lo acepto, ¿verdad? Entonces, y estoy seguro, porque el CDC dice a los 6 meses, ellos tienen que cubrirse la espalda, ¿verdad? Ellos saben que las vacunas están induciendo una inmunidad mucho más allá que a los 6 meses, ¿verdad? Pero igual lo que usted me dice, si ellos se ponen a explicar lo que yo les he explicado a usted, la gente dice, no, me vacuno por vacunarme. Está bien. Yo estoy consciente que la mayor parte de la gente se va a vacunar con 4 y 5 dosis. Ojo, ¿sabe cuál es mi preocupación como inmunólogo? Los receptores de este virus no solamente están en las fosas nasales, están en el pulmón, están en los riñones, están en los testículos. ¿Ok? Entonces, ¿qué efecto puede tener una sobrevacunación? ¿Verdad? Al futuro. Yo siento que yo no voy a estar ahí, pero las personas que se están infectando con jóvenes, de aquí a 20, 40 años, a mí no me sorprendería para nada que tengamos un incremento en enfermedades autoinmunes. Porque si usted torea al sistema inmune mucho, se vuelve contra usted y empieza a atacarlo a usted. Este virus está causando tanto daño en tantos órganos, ¿verdad?, que todavía yo diría, no estamos viendo a largo plazo el efecto de este virus todavía. Y eso, desgraciadamente, no lo vamos a ver hasta que esos casos empiecen a aparecer. Como ya se predice con esto del COVID largo, ¿verdad?, que está causando daño en personas que todavía no recuperan el asfalto, por ejemplo. Y eso no sabemos qué es lo correcto. Entonces, yo soy muy cauteloso en sobrevacunarme. Mire, esta es la primera vez que vacunamos a gente infectada. Todas las vacunas de los niños se aplican para evitar que el niño se infecte y tenga enfermedad. Pero ahorita, por primera vez, empezamos a vacunar, porque cuando las vacunas vinieron, ya había una cantidad, millones de personas infectadas, y las volvimos a vacunar. Eso nunca lo habíamos hecho antes. Usted vacuna para prevenir, pero en este caso se vacunó a personas que ya se habían infectado. Es como si usted vacuna a una persona que le dio polio. ¿Para qué? Ya no lo va a tiene. servir de nada. Exactamente. Entonces son cosas que a mí personalmente me intrigan. No me preocupo, pero no hay mucho que pueda hacer por la población. Pero siento que mi deber es tratar de explicarle a la gente con criterios en base a evidencia. Porque, repito, es ciencia, no es religión. Correcto. Al final, como digo yo, al principio la parte técnica tal vez no la entendemos, pero al final lo que ella hizo en su gráfica y en su experiencia, en su vivencia, sí fue muy claro y entendible. Me alegra, porque la idea es que personas como usted, que no son técnicas, reciban el mensaje. ¿verdad? Y eso es todo. Correcto. Correcto. Pero, muchas gracias, le digo, doctor. no, ya sabe a la orden. Gracias, Juan Carlos, por su pregunta. Gloria Margarita pregunta, doctor. Buenas noches, tengo una consulta. Me apliqué la primera y segunda dosis de Pfizer en Estados Unidos y no me dio ninguna reacción. Luego me puse la tercera dosis y me puse bien mal.
me tocaría la cuarta dosis, dice, y tengo temor. Tengo diabetes, más de 60 años y trabajo en salud. ¿Qué opina? Por eso le digo, ¿verdad? La vacuna no la toriemos, no la toriemos. Vacúnese cuando en realidad usted siente que la necesita. Y en base a su riesgo, tanto de comorbilidades como con qué probabilidades tiene usted de encontrar con personas que están infectadas. ¿Verdad? Pero sí, ¿verdad? Si usted tuvo una reacción, ¿por qué la tercera vacuna le dio reacción? Buena pregunta, ¿verdad? Por eso es que yo digo que no sabemos. Otras personas se ponen las 3 vacunas y no les pasa nada, la gran mayoría. Usted es una excepción. Pero si usted me pregunta por qué, no sé, no le podría decir por qué. Pero si yo fuera usted con esa reacción que tuve, yo también tendría problemas de ponerme una cuarta vacuna. Por lo menos, ¿verdad? Debiese de tener un criterio para ver si la vacuna que tiene usted, que le dio esa fuerte dosis, usualmente el estímulo de la vacuna va directamente relacionado con la reacción de su cuerpo. La reacción de su cuerpo es normal contra una vacuna. No quiere decir que si usted no tiene síntomas o tiene síntomas leves, la vacuna no funcionó. No, pero usualmente, igual que las personas que han tenido COVID y han tenido gravedad de la inmunidad inducida, en esos casos es mayor, ¿verdad? Entonces, probablemente usted ya tenía una inmunidad con 2 vacunas lo suficientemente alta y una tercera vacuna le dio una sobrereacción, qué sé yo. Pero el mensaje es, vacúnese si en realidad usted lo necesita. ¿Y con qué criterio lo va a hacer? Gracias, doctor. Doctora Teresa, Calix. Sí, Sergio, buenas noches, muchas gracias. La verdad que fue muy interesante hacer este trabajo, hacer esta tesis, y hay que reconocer el esfuerzo y la dedicación de Nidia, de la doctora Nidia Medina, que fue la persona que hizo la tesis. Sergio asesoraba, yo comparaba las ELISAs, ellos hicieron las pruebas rápidas, indudablemente con el gran apoyo del doctor Cosenza, que fue una experiencia muy, muy agradable, muy bonita, y es un honor que esta tesis de Nidia, la cual su tutora es la doctora Lelani Pineda, estuvo encantadísima y mandó un mensaje muy bueno diciendo que era una de las tesis más buenas que había visto en los últimos tiempos. Entonces eso nos llena de orgullo a todo el equipo de CIDE, porque somos un equipo grandecito y que estuvimos ahí apoyando, pero hay que reconocer a la doctora Nidia Medina por su gran esfuerzo y haberlo hecho muy bien. Y quiero decirles que en mi caso, a mí me dio COVID en el 2020, cuando la pandemia estaba en su pleno apogeo, no sabíamos ni cómo detectarla, ni cómo tratarla. Estuve muy mal, muy grave, la verdad. Y mi inmunidad natural, como dice el doctor, adquirida, o sea, mi vacuna natural me duró, mis anticuerpos, hasta más de un año. Me vi obligada a vacunarme por aspectos de si quería viajar, pero realmente el doctor Cosenza me recomendaba, no se vacune, tiene una cantidad suficiente de anticuerpos que la protegen. En conclusión, tengo 3 dosis, una AstraZeneca y 2 Pfizer, porque combinamos con Pfizer. Entonces, aquí respondo también la pregunta de la persona que hizo si tuvimos el estudio con personas con Pfizer. Sí, sí habemos en el estudio con personas que combinamos AstraZeneca y Pfizer, y nos da exactamente igual. O sea, la prueba detecta a cualquier tipo de vacuna. Entonces, solamente es para ponerme también a sus órdenes, cualquier cosa, cualquier duda acerca de la prueba es bien fácil. Y les aseguro que el pinchazo con la lanceta no duele. Es una lanceta muy especial, no es como las normales, es una lancetita bien suave y no duele. Entonces no hay que tenerle miedo por ese lado. Y cualquier duda que tengan, cualquier información, estamos a sus órdenes. Yo dejé mi número de teléfono y pueden comunicarse con nosotros, y les aseguro que la pruebita ha funcionado y le ha ayudado a la gente para decidir cuándo vacunarse y cuándo no. Solo hago un paréntesis, conozco a alguien, un médico, que se ha puesto 5 dosis de vacuna, y a mí me quedo sorprendida y asustada, porque
es estar atentando contra su propia salud y un efecto que puede ser a futuro en contra de su cuerpo. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros y estamos a sus órdenes. Gracias, doctora Teresa. Bien, pasemos con Bessie Mejía. Comenta, si por algún motivo un miembro de familia no puede recibir los refuerzos, pero los demás sí, ¿de alguna manera se estaría protegiendo al miembro sin refuerzos? Considerando que ya tiene las 2 dosis de AstraZeneca. Bueno, depende de la edad de la persona, no tengo idea, ¿no? Pero sí, no, la verdad que no. Dos dosis de la vacuna deberían de inducir una inmunidad suficiente como para evitar que usted se enferme y llegue al hospital. No que se reinfecte, ¿no? Pero sí que tenga protección contra llegar al hospital. Gracias, doctor. La doctora Erika Espinal comenta, veo súper importante que esta prueba lo que detecta es específicamente los anticuerpos neutralizantes y no los totales. Ana Guillermina, ¿cuántos pacientes se tendrían que estudiar similares al estudio que usted hizo con sus muestras para considerar que los datos sean estadísticamente significativos para evaluar la prueba rápida? Bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, diría yo. Nosotros estamos viendo esto, como dijo Teresa, tenemos muchos datos, más de lo que yo mostré. De hecho, tenemos todo tipo de personas que se han vacunado con una vacuna, con 2 dosis. Mostré AstraZeneca con 3 dosis porque son el personal del laboratorio y también porque es lo que la mayor parte de las personas, por lo menos en el país, inicialmente se vacunaron con tres dosis, ¿no? En la estadística, en este caso, ¿qué le puedo decir? Es académico. Estudiar más personas y lo demás lo vamos a hacer con el tiempo, pero el patrón ya está claro, ¿verdad? Y la importante es la correlación que existe entre una prueba cuantitativa basada en anticuerpos neutralizantes en base a de hecho, la prueba esta de ELISA está hecha en base al suero estándar de la Organización Mundial de la Salud para COVID. Entonces, se llegó a un consenso de expresarlo como unidades internacionales o como porcentaje de inhibición. A mí me gusta más el porcentaje de inhibición porque me parece más real, ¿verdad? Entonces, la pruebita rápida, cuando la conseguí, lo primero que hice es, bueno, vamos a ver si funciona, ¿verdad? Funciona dando la rayita. Ahora vamos a ver si tiene la misma correlación y voy a detectar lo mismo, ¿verdad?, dentro de la sensibilidad de la prueba, y lo hace. Entonces, hacer más personas, seguro lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero eso no evita, ¿verdad?, o no nos preocupa que lo que estamos viendo es real, ¿verdad? Cuando usted no tiene anticuerpos, la rayita no se le forma, vacúnese. Así de sencillo. Excelente, gracias. Doctor Cosenza, pregunta Raquel. ¿Usted recomienda reportar una prueba rápida con esa nomenclatura, una cruz, 2 cruces, etcétera? Por eso les digo, ¿verdad? Yo lo haría, nosotros lo hicimos en el laboratorio, ¿ok? Mi intención principal es, nosotros podemos hacer la prueba rápida en el laboratorio, y decirle a la persona la recomendación nuestra, si se debería de vacunar o no, ¿ok? Y se le dice, mire, regresen en 2 meses. Eso se puede hacer, ¿verdad? O le hace la prueba de ELISA, ¿verdad? Pero como por ello, la idea de hacer la prueba rápida es evitar el costo de la ELISA y el tiempo. También, como les digo, el propósito mío era ver si esta prueba se puede hacer en casa, ¿verdad? Que las personas se la puedan hacer en casa también, porque eso implica que ellos van a hacer la prueba de forma rutinaria, y cuando tienen quieren saber si se infectaron, ¿verdad?, o no,
también la pueden hacer. Entonces, esa yo creo que es el valor de la pruebita esta, ¿no? Que sí le detecta anticuerpos neutralizantes específicamente, ¿eh? Y que tiene la capacidad de poder detectar en la rayita la cantidad y concentración de anticuerpos, de tal manera que cuando la rayita no le aparece o le aparece muy leve dentro de los 15 minutos de la lectura, usted puede estar segura de que sus anticuerpos neutralizantes están bajos. Así es, gracias. Ana Guillermina tiene palabras de felicitaciones. Felicitaciones por tan interesante estudio realizado en casa, como usted nos informó. A ver, Angie Pineda, muchas gracias, excelente presentación, muchas gracias, doctor Cosenza, dice Leslie Murillo. Nora Aragón, buenas noches, excelente presentación. ¿Hay algún distribuidor para la prueba en Guatemala? Desgraciadamente, hasta donde yo sé, en Guatemala y El Salvador, el gobierno no permite pruebas para hacerse anticuerpos, cosa que yo considero retrógrada, pero bueno, así es. No sé por qué, ¿eh? Pero bueno, se puede contrabandear. Bueno. A veces, pero no es venta libre, no, decir que no le sirve de mucho. Gracias, doctor. Veamos Juan Sergio García, gracias, magnífica conferencia. Ana Guillermina, precio aproximado en dólares de la prueba rápida en estudio. No lo sé, llamen a Teresa, que Teresa les va a dar la prueba, ¿no? Y con todo gusto, yo estoy seguro que ella también les puede obsequiar ahí para que la prueben y vean la diferencia, ¿no? Porque lo que nosotros hemos hecho básicamente en el laboratorio es, desde un inicio, yo les dije a los chicos, ¿verdad? Teresa tiene toda la razón, ¿verdad? Yo no hice nada, ellos hicieron todo el trabajo, ¿verdad? Yo simplemente los observé y de vez en cuando les dije qué hacer, pero no todo el tiempo. ¿Qué le quiero decir? La prueba una cosa que hicimos en el laboratorio es guardar suero. Le preguntamos a la persona cuánto tiempo se vacunó, esto y lo demás, para poder tener suero con qué trabajar, ¿no? Esto es lo que yo hacía en el departamento de microbiología de la universidad, ¿no? Y desgraciadamente llegó este experimento de la naturaleza, porque eso es exactamente lo que es este virus. Y para mí, pues, es una lástima que todo ese material que teníamos a la mano, teniendo el laboratorio, no lo aprovecháramos, pues. Entonces, por eso es que empezamos con esto, ¿no? Y mi primera pregunta fue esa, ¿verdad? ¿Por qué me están diciendo a mí que me debo de vacunar en tal tiempo? ¿Verdad? Estoy seguro que la segunda vacuna que yo me puse de Moderna, 3 semanas después de la primera, cuando ya tenía un nivel de protección arriba del 100%, no me sirvió de mucho. Como inmunólogo yo sé eso. Aún la segunda, Canadá hizo eso. Canadá, yo recomendé 4 cosas en medio de la pandemia que deberíamos de hacer para evitar que la gente llegara al hospital a morir. 1, dejar no vacunar a todas las personas que ya se habían infectado, porque tenían ya una protección fuerte. 2, aplicar una sola vacuna y no empezar a vacunar con la segunda vacuna 3 semanas después. Canadá hizo eso, dijo, vamos a aplicar la segunda vacuna 6 meses después de la primera. Y funcionó perfectamente. La compañía le dice a usted 3 semanas. El Ministerio de Salud no se la va a jugar, le va a decir 3 semanas. Pero desde el punto de vista basado en ciencia, no tiene razón de ser. ¿Verdad? Y tercero, que hiciéramos una prueba rápida para detectar gente infectada. Prueba de antígeno y no PCR, porque PCR no es una prueba de diagnóstico, es una prueba confirmatoria. Aquí en todos lados del mundo. No le va a dar los resultados como usted los necesita para frenar una pandemia. ¿Ah? Y cuarto, desde un inicio yo les dije, si nos quedamos sin vacuna, vacúnense con cualquier marca, porque es la misma vacuna. Esas son 4 recomendaciones que si las hubiéramos hecho, estoy seguro que hubiéramos evitado una que otra muerte. Seguro. Gracias, doctor. Catequistas Divino Niño. Dice, gracias, doctor y su equipo. Interesante estudio.
Ana Guillermina pregunta, el kit de la prueba rápida, ¿cuántas pruebas tiene? Tiene 20 pruebas. 20 pruebas. José Miguel Medina, gracias por su aporte, doctor. Ana Barranco, excelente presentación. La doctora Teresa Calix nos puso en el chat su número de teléfono, si quieren anotarlo, se los voy a mencionar. 31 50 72 30. Y pueden verlo en el chat también. 31 50 72 30. Doctora Teresa Calix. Y Ana Barranco, la investigación es vital. Debemos aprovechar, dice Ana Barranco. Tania González, muchas gracias. Excelente presentación de la investigación realizada y felicitaciones a todo el equipo. Sofía Carolina, felicidades. Siempre sus presentaciones son magistrales. Bueno, creo que eso es todo, doctor. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas en... Isaías, Isaías, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es acerca de la vacuna polivalente que nos habló al inicio. ¿Puede ampliar, darnos un estimado de tiempo? Bueno, lo único que le puedo decir es que ya está en producción, ¿verdad? Que es otra razón para vacunarse con una cuarta vacuna, cuando en realidad esa cuarta vacuna tenga un valor extra que vacunarse con la vacuna de la cepa original. Va a suceder. Tiempo, yo le diría que de 6 a 1 año máximo. Implica dinero para las empresas. Y ya tienen la tecnología, ¿no? Con el ARN mensajero usted puede hacer eso muy, muy rápidamente. Supongo que la traba sería en que se fuese autorizada, pero ya con toda la evidencia que ya tenemos en mano de la efectividad de las vacunas, no creo que eso tarde mucho. Entonces, en mi opinión, sí, va a ser un cóctel de vacunas, ¿verdad? De diferentes cepas, y usted se va a vacunar contra todas las cepas y va a ser un mosaico, ¿verdad?, de antígenos que le va a dar una mayor protección. A futuro, pienso que esa va a ser la vacuna que en caso de que nos tengamos que vacunar una vez al año, esa es la vacuna que se va a usar. Gracias. La tecnología en esto, mucha gente tiene esa idea, ¿verdad?, que tenían miedo de que la vacuna se hizo en tan rápido tiempo, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que yo les digo es, cuando los americanos fueron a la luna en el 69, la memoria que tenía esa cápsula es más pequeña que la que tiene su celular ahora. Así ha avanzado la tecnología. Y así ha avanzado la tecnología en el campo experimental médico también. Es otro mundo, ¿verdad? Las personas que dudan la efectividad de la vacuna por el tiempo que se tomó, simplemente ignoran la tecnología, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, las vacunas se van a hacer, ¿verdad? ¿Sabe cómo? Se van a hacer haciendo programas de computación y prediciendo los cambios que va a tener el virus antes de que esas mutaciones ocurran. Y se va a hacer una vacuna preventiva antes de que el virus suceda. ¿Qué le parece? Excelente. Muchas gracias. Bueno, doctor, esas son todas las preguntas que tenemos. Bueno, solo más palabras de agradecimiento. Miriam Lorena, gracias, doctor, por su presentación. Felicitaciones a todo el equipo. Y Víctor Palacios, muchas gracias. Hemos eliminado dudas con su presentación. Felicitaciones y muchos más éxitos. Bueno, muchas gracias. Como les digo, como les decía a mis estudiantes cuando daba clases en la universidad, si ustedes no salen después de 1 hora de charla sabiendo más de lo que sabían al entrar, es culpa mía. Así que creo que todos hemos salido con un poquito más de conocimiento que cuando entramos hace 1 hora y media. Muchísimas gracias y para mí es un placer siempre atenderlo. Gracias. Sin duda. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse.